longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Porque se está bajando el puerto de Cotos, Alto de Cotos, a un tren tremendo por este grupo de 6 hombres que ahora mismo encabezan la carrera. Ellos son Ivonne Madiot, Fabio Parra, Raymond Dichen, el soviético Iván Ivanov, el colombiano Omar Hernández y Anselmo Fuerte. Estos 6 corredores están bajando Cotos a ese ritmo trepidante. Vean cómo toman las curvas, vean cómo tratan de aprovechar al máximo esa curva para intentar que la carretera se acorte en el esfuerzo de los corredores y para procurar abrir camino entre ellos y el grupo, porque ahí hay un hombre, Raymond Dichen, el mejor situado en la clasificación general, que se encuentra Ramón Pizarro. Dichen, el alemán Raymond Dichen, está situado en 6ª posición en la clasificación general a 3 minutos 52 segundos del líder Álvaro Pino. Antes de hacer una breve historia de lo que ha sido la etapa de hoy, una etapa, como decía antes Frederick, tremendamente dura, no solo por el kilometraje, 258 kilómetros, una de las etapas más largas de la Vuelta Ciclista a España, sino por la climatología que con lluvia, con nieve en algunos momentos y con frío casi siempre, ha estado castigando el esfuerzo de estos hombres que ahora van en cabeza de carrera. Pero antes de pasar a esa historia, Emilio Tamargo, diferencia entre ellos y el grupo. La última referencia que nos han facilitado era de 2 minutos cuando estamos descendiendo. Ahora han bajado un poquito la velocidad, pero hubo momentos en que superaron los 90 kilómetros por hora estos 6 hombres, dejando en algún instante atrás a Ivanov, el hombre de menos peso de todo el grupo. No menos peso específico, sino menos peso realmente hablando. Y el que ha tirado durante prácticamente todo el ascenso de Cotos hasta alcanzar primero a Chozas y en el descenso a Madiot, que fue el que cruzó en cabeza, fue Raymond Dichen, que ha hecho todo el gasto. Está en un momento magnífico y hoy puede mejorar con mucho su posición en la general. Gracias, Emilio. Vamos, por lo tanto, Ramón Pizarro, a hacer brevemente y con rapidez una semblanza de lo que ha sido la etapa hasta estos momentos. 126 corredores tomaron la salida de Valladolid a las 10:10 de la mañana. La etapa era larga y había que salir habitualmente más temprano de lo que es habitual. En el kilómetro 47, sprint especial de Cuéllar, que pasa primero Pascal Gil, seguido de Sabino Angoitia y tercero Isidro Juárez. La tranquilidad es total. Saltan algunos hombres en este intervalo de kilometraje hasta el kilómetro 81, que se pasa la meta volante de Carbonero el Mayor. Allí es primero Van Brabant, segundo Cachirín, tercero Angoitia. Hay varios intentos y en el kilómetro 115, salta un grupo de 20 corredores, entre los que está Eduardo Chozas, De Roy y Nick Boer, que 5 kilómetros después saltan de ese grupo y se ponen en cabeza. Efectivamente, Chozas, Nick Boer y De Roy tienen la cabeza de carrera por el Alto de Navafría, segunda categoría, donde pasan con 50 segundos de ventaja, y por este orden, Chozas, De Roy y Nick Boer sobre la guía, Rondón y Omar Hernández, que encabezan el grupo. En el sprint especial de Lozoya, kilómetro 156, Chozas y De Roy con aventajan a Nick Boer en 23 segundos. El grupo viene entonces mucho más tranquilo. En el Alto de Carencia, kilómetro 179, Chozas, De Roy y Nick Boer sacan 2 minutos 57 segundos al grupo que encabezan la guía y Rondón, hasta que llegamos a la meta volante de Miraflores en el kilómetro 187, donde ya comienza la cuenta atrás, tanto para Nick Boer como De Roy, los dos holandeses, como para el propio Chozas. Efectivamente, el paso por la meta volante de Miraflores se efectuó con Chozas en primera posición, seguido de Nick Boer y De Roy, y a menos ya casi de un minuto
el gran grupo. Hay que decir que en el descenso de Canencia se registró la grave caída del polaco Piotrovic, que se encuentra ingresado en una clínica de Segovia. Y ahí vemos, como han visto ustedes en pantalla, como efectivamente Raymond Dixon, el hombre que más tira de ese grupo, el hombre que más pasa, el hombre evidentemente que tiene más interés en que la escapada cuaje. Bernardo Ruiz, la etapa de hoy era a priori muy dura y me da la impresión que los corredores no la han hecho tanto. Bueno, la etapa son 258 kilómetros, pero han habido 150 kilómetros de esa etapa que se llama de transición. Y hay 100 kilómetros muy duros por el clima, como toda la vuelta va. Pero en estos momentos estoy observando que el Thyssen está haciendo peligrar a Kelly, a Merino Lejarreta y a Pedro Delgado. Estos hombres o atrás tiran o ya sabe que le toca perder el puesto en la general. De momento, efectivamente, hay ese grupo que está tirando. Parece que se había descolgado brevemente Fabio Parra ya y de inmediato se reincorpora por detrás al grupo. Casi siempre, algunas veces se pierde la rueda de los que tienen más interés en no perder el tiempo, en no conceder ninguna ventaja a los que por detrás vienen intentando cazar, y se baja al coche a dejar alguna cosa para de repente y de nuevo volver a coger. Ahí está la cola. Vean cómo por delante ahora es el soviético Iván Ivanov el que lleva y comanda el grupo, tirando con fuerza por unas carreteras, que un hombre que hoy tenemos aquí invitado en nuestro estudio, al que Freddy tal vez podías hacer en off su presentación, conoce bien estos terrenos y aquí ha conseguido grandes victorias, importantes victorias, diría yo. Exactamente, como dices, Ángel María. Ahora me comentaba que calcula que están a 15 kilómetros de la llegada. Se trata de José Luis Avilleira, que ha corrido 9 vueltas a España, ganó la montaña en el 73 con Merckx líder en la general, casi nada, y en el 74 repitió con Ocaña, otro casi nada, ganando como líder. José Luis, ¿cómo son los últimos kilómetros? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, estos últimos kilómetros es un claro descenso, lo que pasa que es un descenso engañoso porque hay que dar pedales. Y como mueven esos desarrollos tan tremendos, les cuesta mucho trabajo y además tienes que pensar que vienen con el esfuerzo de atrás de los puertos. Entonces, aunque parezca en la televisión que van muy fácil y muy deprisa, van sufriendo lo suyo. Bien, Ángel María, tú decías perfectamente antes que no ha habido, y también Bernardo Ruiz subrayaba ese hecho, que no ha habido la batalla esperada en esta 12ª etapa, con 4 puertos de montaña, los 2 últimos de primera. El profano se preguntaría ¿por qué? ¿Se empieza a notar el cansancio en las piernas o qué pasa? Yo creo que tal vez la climatología ha apagado los ánimos de los colombianos, que eran los que a priori, según se comentaba esta mañana en los corrillos de salida, iban a desembocar, a desencadenar el ataque en función de que se encuentra aquí su presidente de Federación Nacional, amigo Bermúdez. Tal vez ese enfriamiento de los colombianos ha impedido que el TECA encontrara el apoyo oportuno cuando Chozas iba por delante, y ha impedido que otros hombres que también podían haber tenido interés en mover una gran batalla en esta carrera pudieran haber intentado. Cuando vemos como por detrás de estos 6 hombres hay 2 corredores más que tratan de unirse. Vemos por detrás a Ángel Arroyo y vemos con claridad Pello Ruiz Cabestany, efectivamente. Pello Ruiz Cabestany, Ángel Arroyo, los 2 hombres que tratan de unirse a los 6 de cabeza. Atención, Emilio Tamargo, diferencia de estos 2 hombres con esos 6, ¿se les pueden meter encima? No tenemos en estos momentos ninguna referencia. Vamos a retrasarnos para tratar de recogerlas nosotros mismos. Enseguida os pediremos paso. Gracias, Emilio. Cuando la tengas, por favor, nos la pides, porque en efecto de este grupo que está bajando, tratando de alcanzar a los 6 hombres que van por delante. Sí, adelante, Emilio. Atención, compañeros. Sí, adelante. Hay 48 segundos con los 2 escapados y 58 con el resto del pelotón. Correcto, por lo tanto, ahí están de momento en cabeza estos 6 corredores. Ahora el que cierra el grupo es Iván Ivanov, el que siempre tira por delante suele ser Raymond Dixon. Ahí está Omar Hernández, que lleva el maillot azul del primer neoprofesional, el hombre que está también comandando el grupo, cuando por detrás, en perfectos relevos, Ángel Arroyo y Pello Ruiz Cabestany. Si bien casi siempre vemos por delante a Ángel Arroyo, están lanzándose de una forma escalofriante, sufriendo, como ha dicho antes José Luis Avilleira, muy bien, porque a veces las imágenes engañan, las imágenes no dan la sensación de esa facilidad con que van los corredores. Es un descenso largo, pronunciado, bien peraltado, con un piso en magníficas condiciones, pero que evidentemente te obliga a pedalear, y eso no causa Bernardo Ruiz tanto desgaste como en la subida, pero va cansando los músculos y los hombres que tienen acumulados muchos kilómetros en el día de hoy. Sí, pero el hombre que va tirando aquella es Pello Ruiz Cabestany, es un hombre especialista en estos rodajes, mueve desarrollo porque además es un hombre de mucha clase, tiene interés en que el Thyssen no se le escape mucho.
Efectivamente tiene interés en que no se le escape Dixon. Hay hombres que tenían que haber reaccionado muy bien, decía antes Bernardo Ruiz, que tanto Pedro Delgado como Marino Lejarreta o el propio Sean Kelly tenían que haber estado atentos a la aventura de este hombre. Que atención, ahí está Raymond Dixon, la figura del corredor en solitario, mirando hacia atrás. ¿Qué espera Emilio? ¿Qué espera? Espera irse solo, pero Anselmo Fuertes ha salido como una auténtica centella. Va a contactar con él de un momento a otro. También ahora Ivonne Madiot reacciona, Iván Ivanov y los dos corredores colombianos que parecen los más afectados por el esfuerzo. Hay que ver cómo ha anulado Anselmo Fuertes, con qué fortaleza, y parece que su apellido está dándole precisamente alas al corredor del Thor vallisoletano. Hay que ver cómo ha anulado la escapada, el intento de fuga de Raymond Dixon. Hay que ver, Emilio, hay que ver, amigos espectadores de toda España, la forma impecable, impresionante por la que está atravesando ahora Anselmo Fuerte, ganador, recordaremos, de la etapa de Bilbao en la Vuelta al País Vasco, y tal vez cuajando su mejor temporada como ciclista en su segundo año como profesional. Ahí está, evidentemente, Emilio, pancarta, 10 kilómetros a meta, grupo de cabeza, por lo tanto 10 kilómetros. Atención, Emilio, tómanos referencias en esa pancarta con respecto a los perseguidores. A Villeira, José Luis, ¿tú le conoces bien a Anselmo? Sí, bueno, le conozco un poco así de seguirle deportivamente su trayectoria. Me parece un corredor pues, muy bueno, muy bien cualificado. Bien, recordemos que Anselmo Fuerte está ahí porque es un perro de presa, en el mejor de los sentidos, del líder del mismo equipo del Thor BH, de Álvaro Pino, y estará marcando desde luego muy de cerca a rueda Raymond Dixon, que está sexto en la general, como decía antes Ramón Pizarro, a 3:52. Vamos, si te parece, Freddy, a dar una breve semblanza de quién es Anselmo Fuerte, el corredor español que está haciendo una auténtica labor de perro de presa, como habéis dicho antes, corredor madrileño, corredor que ha ganado este año una etapa en la Vuelta al País Vasco, y que tiene Ramón Pizarro el siguiente historial. Anselmo Fuerte Abelenda nació en Madrid hace 24 años, el 27 de enero de 1962. Reside en la capital de España, mide 1,78 m, pesa 65 kilos y su corazón late a 45 pulsaciones por minuto. Es su tercera temporada como profesional. Adelante, Emilio. Ángel Arroyo y Pello Ruiz Cabestany llevan 35 segundos sobre el grupo que viene por detrás, dando muy fuerte, exactamente 52 segundos bajo la pancarta de los 10 kilómetros. Bernardo, ¿se podrán reunir estos grupos que vienen a todo trapo intentando yo creo que Pello Ruiz Cabestany puede cazar adelante, porque Dixon no tiene colaboración con esos hombres, porque como saben que es un hombre peligroso, los demás corredores no apoyan. Posiblemente este señor, el colorado, el ruso, ataca o releva un poco porque desconoce los sistemas prácticamente o cómo van los corredores. Porque ahí le va muy poco la historia esta de la Vuelta. Nada, en absoluto. Entonces colabora, pues no lo sé por qué, pero los demás corredores no deben de colaborar. El corredor soviético intentará colaborar a cambio de conseguir alguna victoria de etapa, cuando ahí vemos a Pello Ruiz Cabestany. Atención, Ángel María. Sí, Emilio, adelante. Es impresionante la velocidad que están imprimiendo Pello Ruiz Cabestany y Ángel Arroyo a sus máquinas. Exactamente, van ahora mismo en un repecho, es decir, hacia arriba, puestos en pie sobre la bicicleta, exactamente rodando a 60 kilómetros a la hora. Y hace unos instantes superaron los 90 kilómetros por hora en un ligerísimo descenso. Gracias, Emilio, hemos visto significativamente los gestos de Pello Ruiz Cabestany, incluso las voces alentando y animando a Ángel Arroyo para que le diera la rueda para intentar conseguir relevos. Hemos visto cómo antes Pello llevaba casi siempre el peso de la caza en el descenso. Es un hombre que baja muy bien, es un hombre, hay que recordar, especialista en la pista, es un gran rodador, un hombre que marcha muy bien, vean con qué estilo se agarra a la bicicleta, y ha pedido el relevo de Ángel Arroyo en esos momentos en los que Ángel, por sus condiciones de escalador, le puede pasar mejor. Bueno, pero ahora tenemos otra cosa interesante, seguro detrás, aunque no lo vemos en la imagen. Atrás Kelly no tiene más remedio que tirar por coger a Pello Ruiz Cabestany, y a la vez favorecen al líder que tiene que ir a rueda, ¿comprende? Entonces ahora el problema lo tiene Kelly con Pello Ruiz Cabestany, porque le va el puesto por delante a Kelly. Esperemos que Kelly oiga los consejos de Bernardo Ruiz y efectivamente reaccione en la forma y en la medida que dice Bernardo Ruiz. De momento ahí está el grupo de 6 hombres, por detrás el grupo de 2 tratando de meterse encima, y Emilio, vamos a ver si podemos tener una nueva referencia cuando la meta de esta etapa 12ª de la Vuelta Ciclista a España, después de 258 kilómetros, se encuentra cada vez más cerca.
Mucho me temo que se vaya a disputar en grupo, porque el grupo, el gran pelotón, está muy encima de Pello y de Ángel Arroyo. Eso quiere decir que si ellos bajaban a 80 en algunos momentos, han reducido distancias estos hombres, de los que va tirando en cabeza el propio Álvaro Pino. Y hay que ver cómo se van acercando a ellos cuando ya entramos en la curva de la granja. Por delante, repetimos, los 6 hombres escapados, escasamente a 20 segundos los 2 que hemos citado, Pello Ricabestán y Ángel Arroyo, y el grupo que ya está prácticamente encima de ellos cuando estamos en la localidad de la granja. Gracias, Emilio. Estamos viendo imágenes de Pello Ricabestán, que ahora le toma el relevo a Ángel Arroyo. Vean cómo con rabia, con esa fuerza tremenda, Arroyo coge la rueda trasera de su compañero, y esperemos nuevas imágenes de la cabeza para que todos ustedes vayan reconociendo poco a poco en una pasada como la que antes hemos visto a los hombres que están formando el grupo de 6 hombres cabeza de carrera, que tal vez, como decía Emilio Tamargo, no puedan llegar a disputar entre ellos 6 la victoria en esa etapa 12ª de la Vuelta Ciclista de España, que hoy tal vez no ha tenido ni la emoción ni la decisión, sobre todo, que todos esperábamos. Tal vez esta mañana los rumores han superado a lo que luego ha sido en realidad la etapa, pero definitivamente estos hombres, cuando dicen que se van, y cuando aprietan el calapié y ruedan esas espectaculares velocidades que nos ha comentado Emilio Tamargo desde nuestra unidad motorizada allí mismo en punta de carrera. Así es, esta mañana se comentaba en meta, había mucha tensión en la línea de salida sobre la posibilidad de que los colombianos lanzaran un ataque en tromba, en masa, y también de que corredores de los equipos que dirigen Rafa Carrasco, el Kelme, o José Antonio González Linares, el Teca, provocaran ese ataque. Lo provocó en primera instancia Eduardo Chozas, que abrió camino a Raimund Dichen, pero desde luego la jugada no les ha salido bien. De momento se está teniendo un final de etapa trepidante. De persecución, una etapa de persecución entre corredores, porque en todos en los 3 posiciones que hay Sí, adelante, Emilio, adelante. Sí, 25 segundos ahora entre Pello y Ángel Arroyo y los 6 de cabeza, y 33 con el resto del pelotón. Es una persecución continua porque peligran los puestos de la clasificación general, tanto con Dichen como con Pello, como atrás donde está Sean Kelly. Efectivamente, Bernardo Ruiz, ha habido una especie de conexión de pensamientos. Estamos viviendo una auténtica persecución, tal vez sin la espectacularidad de ese aro redondo que es el velódromo, y en el que se ve siempre por dónde anda la cabeza, por dónde va el hombre que les persigue, pero indiscutiblemente con esa misma belleza. Ahí tenemos esa imagen preciosa de la llegada a través de la carretera de la granja hacia Segovia, con esas montañas al fondo y ese pelotón que va reduciendo cada vez distancias. José Luis, ¿se van a juntar? Pues yo creo que se pueden juntar porque piensa Ángel María que un paquete en estos tramos donde es así como plano, pues por poco esfuerzo que vayan haciendo todos los corredores, simplemente con pasar, absorben con gran facilidad a un corredor o a 2 solos, que es el esfuerzo muy individual. No es lo mismo que si fueran repechones o curvas, pero es casi como lo puedes ver. Blanco Villar, Blanco Villar, Pepe Recio, los hombres que hemos visto que están encabezando este grupo y del que tratan de saltar. Ahí estamos viendo a otro hombre y el grupo prácticamente tirado. Hemos visto cómo estaban pegados a la carretera los coches de los grupos, de los directores de los grupos deportivos que tenían hombres en la carrera, y ahí vemos al líder que en persona está tratando de no perder la rueda de aquellos hombres que tiene por delante. Ahí está José Luis Laguía con su maillot de Rey de la Montaña, siempre pegado también a la rueda de Álvaro Pino, corredor con el dorsal número 12 y ese maillot amarillo significativo del hombre de la general. Atención, Emilio, ¿nos has dicho? 28 segundos, los 6 escapados, con Ángel Arroyo, cabeza de pelotón, del que tira fuerte Blanco Villar y donde va muy arropado Álvaro Pino. Por tanto, todos los hombres importantes de la general están agrupados. José Luis, tú que eres un hombre que has ganado 4 veces la clasificación de la montaña, una etapa como hoy con 2 puertos de segunda. Y sí, atención, Emilio. Atención a Pedro Delgado, que me parece que tiene ganas de armarla. Está tirando fortísimo en cabeza y no me extrañaría que de un momento a otro soltase el hachazo. De todos modos, le va a resultar muy difícil llevando la compañía que lleva. Por más que esté en su tierra, se nos antoja que es muy difícil. Te decía, José Luis, que en una etapa como la de hoy resulta un poco decepcionante que se llegue en grupo. Bueno, mira, no resulta tan decepcionante porque te voy a decir lo que pasa. Los puertos, a pesar de que son muy duros, no son específicamente selectivos de estos como lo de, por ejemplo, San Isidro, final de etapa hacia arriba. Bueno, aquí hay mucho tramo entre puerto y puerto, lo que significa que a la gente, a los corredores, le da miedo hacer esta aventura en solitario o en grupitos porque piensan que es un esfuerzo baldío. Entonces,
es lo que hace que vaya en grupos. Ahora, no pienses que no lo están pasando mal y no pienses que tiene que haber estragos por ahí atrás. Lo único que sucede es que no es una etapa que se dé tan bien hacia lucimiento para un corredor individualmente, por ejemplo, como Enol. El Morolao de Covadonga es distinto. El problema de todas maneras, José Luis, es ese descenso largo que a la larga permite claro, es a lo muchos que decía hombres Ángel unirse. María, que es una etapa que da menos chance para un lucimiento individual de Ahí los está, corredores. Pero el Dominic desgaste Gard. es el mismo y el esfuerzo es tremendo. Y quizás el esfuerzo es mucho más selectivo porque como cuando se sube un puerto tan deprisa, cuesta más trabajo bajar que subirlo. Efectivamente. Porque subes desfallecido y te quedas sin fuerzas para frenar la bicicleta. Y entre el miedo que llevas, Atención, que no se vea la compañeros. gente que no llevan un miedo tremendo. Adelante, Emilio, adelante. Bueno, parece que el gran grupo se rinde, se limitan a vigilarse estrechamente entre sí. Sin Kelly, Pedro Delgado, Álvaro Pino, Pello Ruiz Cabestany, Robert Millar, etcétera. Está también Pacho Rodríguez, está Felipe Yáñez, Pepe Recio, en fin, está todo el mundo que es importante ahora en la Vuelta Ciclista de España. Y se han dejado marchar a los 6 de cabeza, entre los que con seguridad está el ganador de la etapa. Atención, Ellos Emilio, se estamos... conforman. Sí, dime. No estábamos viendo en pantalla cabeza de pelotón Enrique Aja, Blanco Villar, Dominic Garde, ahí está el líder, por delante Pacho Rodríguez, a su rueda está ahora Eduardo Chozas, el gran protagonista de la etapa de hoy. 3 kilómetros para la meta. Ahí vemos a Jean-Luc Van den Broek, pasando también con la... ahí está Álvaro Pino a la rueda de su amigo gallego Blanco Villar, ahí está Stephen Mutter, ahí está Eduardo Chozas, ahí está Lucien Van Impe. Ahí está Ángel Arroyo ya absorbido después de su intento. Con el maillot verde veamos a Sin Kelly, a su rueda Iñaki Gastón. Ahí está Marino Lejarreta. Ahí está también José Luis Laguía, es decir, un grupo de hombres importantes en esta carrera. Juan Tomás Martínez, el volcán de Baracaldo. Ahí está también Robert Millar, Peter Winen y Loren Fiñón. Un grupo selectivo de hombres muy importantes en la carrera, por lo tanto, a la caza de este grupo de 6 hombres que tal vez lleguen, pero con muy pocos segundos. Prácticamente están los 30 primeros clasificados actualmente en la general, cuando ya vemos cómo este grupo de 6 corredores se acerca, ya están muy cerca de la meta de Palazuelos de Eresma. Ha parado, dices, Emilio, el ritmo de por detrás del grupo, ¿verdad? Sí, pero lo curioso es que también ha parado por delante y estamos viendo cómo los corredores, los 6 escapados, miran constantemente hacia atrás a ver si se acerca el grupo a ellos. No lo entiendo. No, hay dos cuestiones, Emilio, hay dos cuestiones. Una es la caza del grupo con los 6 hombres y otro es que ya la gente está tomando posiciones de cara al sprint de meta. Prácticamente 1 kilómetro, al fondo tienen ya la pancarta de 1 kilómetro y ya se toman efectivamente las posiciones a meta. Los 6 hombres están viendo quién de ellos puede ganar la etapa, quién de ellos es más rápido. A mí me gustaría apostar por algún español, pero yo diría que ahí los más rápidos tal vez sean Raymond Dichen e Iván Madiot. Desconocemos las posibilidades en recta del soviético Iván Ivanov, que ha demostrado que es un buen escalador. De todas las maneras, un sprint entre 6 hombres de estas características siempre es una moneda al aire, es un cara o cruz. Vamos a seguir de todas las maneras con el interés de que cualquier cosa puede pasar, porque cualquiera de los 6 hombres puede conseguir un triunfo. Si a mí me dieran a apostar, yo apostaría por Dichen, pero Dichen ha trabajado demasiado y tal vez no tenga. Ahí se lanza ya el sprint. Ahí está Dichen lanzándose, lo que evidentemente tampoco le va a favorecer de cara al sprint. El que no va a entrar, evidentemente, es Fabio Parra, que le vemos ya desentendido del sprint, con el dorsal 151, tomando la curva a cola del grupo de 6 hombres. El soviético también ha quedado cerrado. Atención, por lo tanto, Dichen por delante y Volma Diot van a ser los 2 hombres que hemos comentado, los que van a disputar el sprint. Dichen parece que tiene ventaja. Dichen va a ganar. A ver, atención, ahí está la recta. Dichen con una ligera ventaja. Es un sprint largo de puerta y un hombre con una tremenda potencia. Anselmo Fuerte también se mete. Anselmo Fuerte, Dichen y Volma Diot y Anselmo Fuerte. El soviético Ivanov, Omar Hernández y Fabio Parra. De alguna forma nuestro pronóstico se ha cumplido. El sprint entre los 2 hombres rápidos. Atención que llega el grupo. El sprint del grupo, vamos a tomar tiempos con respecto a la cabeza. Y sin Kelly por delante, su maillot verde es prácticamente inconfundible. Ahí está Kelly. Vean cómo de marra. Gana Kelly delante de Mutter y de Pello Ruiz Cabestany. Con 24 segundos. 24 segundos, efectivamente. De diferencia entre los 6 hombres y el pelotón. Esa ha sido la diferencia entre el primer grupo y el pelotón, en el que están los mejores. De este modo, Raymond Dichen y Fabio Parra han obtenido 24 segundos, rebajan en 24 segundos su diferencia
una diferencia que, por ejemplo, va a permitir pasar a Raymond Dixon a la quinta posición de la clasificación general en detrimento de Sean Kelly. Efectivamente, hemos visto un final de etapa trepidante, emotivo, corrido a una gran velocidad, que yo creo que merece un comentario oportuno desde ahí, Frederic Porta, desde el estudio. Bien, ahí estamos esperando, gracias Ángel María, estamos esperando que lleguen los primeros invitados. Sigue llegando gente, adelante Ramón. Efectivamente están llegando grupos que vienen rezagados, estamos tomando como entran grupos, ahí están los corredores colombianos que han perdido contacto en el descenso, Rafael Acevedo encajando ese grupo en el que se encuentra también Julián Gorospe, que ha entrado también rezagado, que ha vuelto a perder tiempo y que ha vuelto a demostrar, Ramón Pizarro, que no se encuentra en su momento, en su forma idónea. Efectivamente, el vizcaíno de Mañaria, al que ahora mismo vemos pasar por delante de nosotros, no está en su mejor momento. Vemos repetida la imagen del sprint al que ya los hombres prácticamente han llegado sin fuerzas. Raymond Dixon primero, Yvon Madió y tercero Anselmo Fuerte. Un sprint de potencia, un sprint de fuerza, no ha sido un sprint ortodoxo en todo el auténtico sentido de la palabra. Adelante, Frederic Porta. Bien, aquí están llegando al estudio en estos momentos, mantener el plano general. Están llegando Perico Delgado, el segoviano, y también el hombre héroe de la jornada de hoy, Eduardo Chozas. Eduardo, vamos a empezar con Perico, que llega todavía tosiendo. Perico, ayer llegamos a Segovia y todo el mundo todavía nos preguntaba, mañana gana Perico, mañana gana Perico. Explícanos la etapa y bueno, al final ha sido, con todos los respetos al esfuerzo vuestro, pero más expectación de entrada que lo que ha sido en verdad. Bueno, la verdad es que es una etapa muy larga y entonces es muy arriesgado a romper la carrera del principio. Y más sobre todo porque a lo mejor estamos, los 4 hombres primeros general estamos muy cerca y es lo que ha pasado y que nos controlamos y bueno, deja la escapada de otro corredor menos de uno de los 4, entonces te ves muy vigilado. Yo creo que los que han provocado un poco la carrera más brillante ha sido la escapada de Chozas, que bueno, que ha hecho cambiar el ritmo desde el principio de la carrera ya y de ahí que se haya llegado tan roto como se ha llegado. Te has notado muy vigilado por el equipo del líder, por el equipo Thor de Álvaro Pino. Bueno, sí, también por mirar, pues ya te digo que entre los 4 nos hemos vigilado, no nos dejábamos mover porque sabemos que en un momento de descuido que te meta un minuto vuelve a peligrar mucho la general, tanto para Milar como para Álvaro Pino, el líder, ¿no? Y entonces por eso digo yo que si atacaba yo, pues salía Milar o Pino y viceversa. Bien, gracias Perico Delgado. ¿Tienes algo que prometer a tus paisanos de Segovia? Hombre, no hay que prometer nada, hay que tratar de demostrar con hechos, pues de tratar de vestirnos de amarillo de nuevo. Está muy difícil, pero vamos, que se va a seguir intentando el conseguir ese amarillo canario que es muy agraciado para las carreras ciclistas. Gracias Perico Delgado. Y al lado de Perico Delgado, un poquito más hacia allí, vamos a presentar a un hombre que ayer nos decía, bueno, le decíamos, está en el puesto 31 de la general, es Ángel Arroyo, a 20:45. Ángel, hoy te hemos visto rodar muy bien. Bueno, ¿Estás encontrándote en esa salida con Pello buscando al grupo de cabeza? La verdad es que he tratado de aprovecharme de los hombres que estaban bien clasificados en la general. Lo que pasa que no he respondido lo suficientemente bien, pero de todas maneras lo hemos intentado y ha faltado muy poquito para enlazar con el grupo de cabeza. Lo que pasa que de todas maneras lo tenía muy difícil porque tanto Cabestany como los que iban adelante eran mucho más rápidos que yo y me podrían haber ganado el sprint igual, ¿no? Oye, hay tanta batalla estratégica, tanto ajedrez hecho ciclismo en el pelotón, como dice Perico, vigilancias absolutas, casi espionajes. Pues sí, la verdad es que hay mucho control y es normal y al mismo tiempo mucha batalla. Unos por ganar la etapa, otros por ganar la vuelta y otros por la clasificación por equipos. Esto es una lucha continua y no ha habido ningún día de descanso. Gracias Ángel Arroyo, el de hoy es el que nos gusta ver y de verdad que nos alegramos por ti. Despedimos a Perico y despedimos también a Ángel y ya tenemos aquí a Raymond Dixon. Raymond, lo primero, estás en una forma que te pasas, que te sales. Sí, tengo un muy buen momento y estoy ya muy feliz porque ha ganado la etapa y además una etapa muy duro y muy importante. ¿Cuándo habéis pegado el hachazo para quedaros esos delante, esos 6 corredores? Bueno, unos corredores han atacado en el último puerto y yo voy con ellos y tira mucho, primero para coger tiempo para la clasificación general. Y luego yo he visto para atrás viene el pelotón y los últimos kilómetros a prepararme para el sprint. Bien, y para ganar la etapa. ¿Sabes otra buena noticia al margen de que has ganado esta etapa?
que has pasado por delante de Kelly, que ya eres quinto en la general. Dejar está bien pasar también. por delante de Kelly es algo más que pasar a alguien, ¿no? Sí, claro, pero más importante y soy más feliz porque he ganado la etapa. Bien, González Linares, ¿qué pasa? Entre Chozas, que ha hecho hoy un carrerón, y tú, que has acabado rematando, os había dicho hay que jugársela en Palazuelos de Eresma. Bueno, creo que la vuelta hemos perdido y entonces dice José Antonio, por la mañana vamos a atacar para ganar una etapa, ¿no? Vale, de acuerdo, gracias. Raymond Ditgen tiene que atender naturalmente a los compañeros. Le vamos a dejar descansar, está haciendo la vuelta de tu vida. Bueno, soy muy contento y estoy muy Fíjate bien, cómo llegan pero los hace 2 compañeros. años ha ganado también una etapa muy dura y fue tercero en la clasificación. Atención, Bien, que se Frederic. repita al menos este año, gracias a este alemán, Raymond Ditgen, un hombre terriblemente afable. Ramón Pizarro, ¿tienes más información? Me comunican por cascos. Sí, te comentaba que ese hombre que estábamos viendo en imagen es Erwin Nickboer, el corredor que anduvo escapado con Eduardo Chozas, al que ustedes pueden ver a la derecha de sus pantallas, durante casi 100 kilómetros. Erwin Nickboer ha llegado a 6 minutos 2 segundos de Raymond Ditchen. Ahí le vemos de espaldas a ese corredor del Seat Orbea. Nos alegramos de que Eduardo Chozas ha llegado bastante más entero. Lástima de todas maneras, pero lo importante es que has estado 100 kilómetros escapado, y yo creo que de pura rabia, por demostrar a la gente que aquí está Chozas, que no está teniendo mucha suerte, ¿no? Bueno, pues como ha dicho mi compañero Raymond, teníamos que intentar ganar la etapa, ¿no? Entonces, pues yo lo he intentado de lejos con los 3 compañeros que íbamos fugados y bueno, subiendo les he dejado y me la he jugado ya todo, el todo por el todo, hasta lo que he podido, ¿no? Me han faltado 2 kilómetros de la subida de Cotos, donde me han cogido los fugados, los corredores donde iba Raymond y bueno, ahí ya para mí se acabaron las ilusiones de ganar la etapa, pero felizmente lo ha ganado mi compañero Raymond. Bien, felizmente también hemos podido hablar del madrileño Eduardo Chozas. Vuelves a estar ahí, la gente casi se preguntaba dónde estabas. ¿Cómo justificas eso? Tenías que estar más arriba según los pronósticos. Bueno, sí, bien es sabido que me he preparado muy bien para disputar la general de la Vuelta, pero que la forma siempre te viene después de la Vuelta, ¿no? Exactamente, yo soy un corredor un poco más tardío, quizás no me va mucho mejor el calor y no sé, quizá pues en otra vuelta será, o qué le vamos a hacer. Ya solo me queda pues eso, intentar ayudar a mi compañero Raymond, que si no hubiera perdido en el abanico del otro día 3.50, pues hoy estaría de líder. Y tal. Va como una moto. Y exactamente, va muy bien, y intentar ganar pues otra etapa, otro día que sea propicio, pues intentar hacer lo que hemos hecho hoy y volver a... Y que haya suerte y más suerte. Gracias, Eduardo, eso es también lo que deseamos. Ramón, bueno, perdón, Emilio Tamargo, ¿tienes noticia por ahí, no? Efectivamente, ¿Ya no? tengo a 2 Bueno, corredores pues vamos a seguir aquí para charlar con ellos. Si no os importa, aquí están. Son Pepe Recio, Jesús Blanco Villar, y los dos han intervenido en esa escapada de última hora del gran grupo que iba a la caza, primero de Ángel Arroyo y Pello Ruiz Cabestany, y después de los 6 hombres de cabeza. Yo, que tirase Pepe Recio, no me extraña nada, pero sí me extraña un poco que tirase Blanco, sobre todo teniendo a Ditchen en ese grupo de cabeza.